Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar las profecciones anuales para la República Argentina para el periodo que va del 9 de julio de 2024 al 9 de julio de 2025. Para los que no saben lo que son las profecciones anuales, yo hice un montón de videos acerca de esta técnica. Es una técnica que pertenecía a la astrología helenística, ¿no? La astrología que se practicaba en el Mediterráneo, sobre todo en Egipto y Grecia. Bueno, en ese momento Egipto estaba en poder de los griegos. Eh, y bueno, básicamente esta técnica nos dice que cada año de vida de una persona, de un país o de una entidad X, se activa una casa astrológica, ¿no? Entonces el primer año de vida es la casa 1, el segundo año de vida cuando uno cumple un año la casa 2, etcétera, y después el ciclo recomienza cada 12 años, ¿no? Entonces, este año en la Argentina tenemos un año de casa 5 y la casa 5 argentina, usando esta técnica, corresponde a Acuario. Entonces, por lo tanto, es un año regido por Saturno. Los 2 años de Saturno, por supuesto, bueno, tomamos a Saturno como regente de Acuario porque esta técnica se basa en los regentes tradicionales, que son los que yo uso. Entonces el regente tradicional de Acuario es Saturno, ¿no? Por supuesto, digo por aquellos que crean que Urano es el regente de Acuario, esta técnica toma a Saturno, que es el tradicional. Y los años de Saturno en esta técnica, bueno, son años que vienen consecutivos porque viene un año de Capricornio regido por Saturno y después viene Acuario que está también regido por Saturno. Saben que Saturno es el único planeta que tiene 2 signos consecutivos en el zodíaco, digamos, si tomamos los regentes tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa tener un año de casa 5 regido por Saturno? Bueno, vamos un poco yo ya hice un video acerca de esto del año pasado, vendría a ser el año que empezó en julio del 2023 hasta el 9 de julio del 2024. Ese fue un año de Saturno de casa 4, ¿no? Y esto es interesante porque la casa 4 en la astrología mundana tiene que ver con el pueblo, también tiene que ver con la oposición política, ¿no? Porque se supone que la casa 10 tiene que ver con el gobernante. Entonces la casa 4 corresponde un poco a la oposición política y al pueblo, ¿no? Y en el año del 2023 al 2024 tuvimos las elecciones presidenciales, ¿no? El año pasado, donde justamente el pueblo eligió un nuevo presidente, en este caso Javier Milei, quien era además del partido de la oposición, Casa 4, ¿no? Así que fijemos cómo en estos años se suele manifestar, digamos, suelen aparecer temáticas principales que tienen que ver con la casa que se está activando. Digamos, todo el mundo estuvo pendiente básicamente durante hasta las elecciones de la voluntad del pueblo, de qué iba a ser el pueblo cuando votara. El año de Capricornio, que fue el anterior de casa 4, es el primer año de Saturno, y que nos traen los años de Saturno generalmente, bueno, ajustes, recortes, todo lo que tiene que ver con Saturno, límites, limitaciones, sensación de que la cosa no camina, de que tenemos que digamos, que hay como una especie de estructura que no podemos superar, ¿no? Y yo ya hice esto los años cuando hablé de los años de casa 4 de Saturno en la Argentina. Por ejemplo, el año anterior de casa 4 había sido el 2011, ¿no? Es decir, teníamos el año que empezó en el 9 de julio de 2023, el año anterior de casa 4 había sido el año que había empezado el 9 de julio de 2011, y ese fue el año en el cual Cristina Kirchner era presidenta y puso el cepo cambiario por primera vez porque ya empezaba a haber falta de dólares, ¿no? Entonces tenemos Saturno, restricción, controles, límites, limitaciones, ¿no? Digamos, impedimentos, ¿no? Todas estas cosas que tienen que ver con Saturno. Pero si nos vamos para atrás, el año anterior al 2011 vamos a tener 1999. Y 1999 es el año que gana De la Rúa con el 1-1 y un terrible déficit fiscal que le había dejado Menem. No era culpa de la Rúa necesariamente, aunque De la Rúa después no hizo mucho para solucionar las cosas. Y bueno, no podía devaluar y no podía emitir dinero, entonces había que hacer un recorte brutal de los gastos del Estado y de la economía, y el gobierno de la Rúa empezó a hacer eso, digamos, a subir impuestos, a enfriar la economía para bajar el déficit del Estado, y
Digamos, bueno, enseguida todo el mundo se le puso en contra, y esto terminó un poco después con el Corralito y con toda la caída del 2001, ¿no? Con Cavallo llegando con el vicepresidente Chacho Álvarez renunciando, y después Cavallo llegando de emergencia como ministro de Economía de la Rúa, y después todo termina en el 2001 con la renuncia del presidente de la Rúa, ¿no? Pero eso ocurrió en un año de casa 6 regido por Júpiter, así que no. Si nos vamos hacia atrás, estoy hablando de años de casa 4, digamos. Después tuvimos 1999, tuvimos 1987, que fue el año en el cual Alfonsín presenta el Plan Primavera, pero el Plan Primavera ya era medio forzado, porque era un plan de estabilización que funcionó por unos meses nada más, ¿no? Y así que bueno, y después anterior tenemos 1975, que fue el año del Rodrigazo, o sea que hago esta cuestión de ir para atrás, porque esto nos muestra que los años donde se activa Saturno son años de problemas, ajustes, cuestiones saturninas, donde la plata no alcanza, donde hay límites, donde tenemos que ajustarnos el cinturón, donde la economía tiende a tener problemas de escasez, ¿no? Todas estas cosas tienen que ver con Saturno. Y bueno, ahora en el julio del 2024 comienza otro año de Saturno, pero esta vez de Acuario, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? ¿Qué significa un año de casa 5 regido por Saturno y de Acuario? Bueno, la teoría nos dice de alguna manera que el Saturno de Acuario, tomando como el Saturno como el regente tradicional de Acuario, es un Saturno mucho más benigno, si se quiere, que el Saturno de Capricornio. El Saturno de Capricornio es un Saturno mucho más conservador, mucho más saturnino, si se quiere, más frío, más de poner límites, más disciplinado, más de... es como ir a una especie de ejército donde hay un sargento malo que no nos deja pasar una, ¿no? En cambio, el Saturno de Acuario es un Saturno que tiene que ver con construir un poco estructuras nuevas, ¿no? Más relajado, porque recuerden que Acuario es un signo que tiene que ver con construir de alguna manera estructuras, digamos, superar las estructuras saturninas y construir estructuras nuevas y únicas, ¿no? Aunque eso tiene más que ver con el aspecto uraniano de Acuario, que es algo que se introdujo después con el descubrimiento de Urano, ¿no? Entonces lo que podemos prever de alguna manera es que va a seguir siendo un año saturnino, un año de ajuste, un año de limitaciones, de abrocharse el cinturón, pero que quizás no se sienta tan duro como el año anterior. Esto es algo que podemos decir, ¿no? Como que va a haber una especie de sensación de que se afloja un poco la cosa, aunque no del todo, ¿no? Por otro lado, al ser un año de casa 5, la casa 5 en astrología mundana tiene que ver con... Es decir, la casa 5 tiene que ver con la autoexpresión y los placeres del cuerpo y pasarla bien. Es la casa que, bueno, en la astrología moderna correspondería a Leo, ¿no? Y los antiguos decían que era la casa, en la carta natal de una persona, era la casa que tenía que ver con los placeres, con la taberna, con ir a beber a la taberna, con los juegos, ¿no? También es la casa de los deportes y todo lo que tiene que ver con la autoexpresión artística, es decir, la persona que crea, que escribe, que pinta, ¿no? Que hace, bueno, o que hace algo creativo, aunque sea, no sé, decorar tortas, todo ese tipo de cosas, tiene que ver con la casa 5. Yo expreso mi individualidad como soy y brillo y se la muestro al mundo, ¿no? Ahora, en la astrología mundana, esto tiene que ver en parte con los placeres de la sociedad, es decir, y la autoexpresión de la sociedad. Tiene que ver con la cultura, con el cine, con el teatro de un país, con las artes en general, ¿no? Tiene que ver sobre todo también con los deportes, ¿no? En este momento la Argentina está jugando la Copa América, casi se queda con Ecuador, pero bueno, ganaron los penales, pero entonces, bueno, es posible que todas estas cuestiones de autoexpresión empiecen de alguna manera a asomar o a activarse en la Argentina. Es posible que, por ejemplo, tuvimos el tránsito de Saturno por la casa 5 y una de las cosas que ocurrió fue que, bueno, productoras audiovisuales como la de Adrián Suárez y eso, que dependían de la televisión,
cerraron o tuvieron que entrar en una especie de reconversión porque todo lo que era el viejo negocio de la ficción en la televisión ya no es tan grande, la gente ya casi no mira televisión abierta, entonces tiene que haber una especie de, digamos, ese paso de Saturno marca un cambio en la estructura de la cultura y de lo audiovisual y cómo se crean contenidos, digamos, audiovisuales, ese tipo de cosas en la Argentina, ¿no? Entonces supongo que algo de eso va a aparecer, es posible que aparezcan, digamos, una nueva manera de hacer películas o contenido audiovisual basado en Netflix, ese tipo de cosas que ya está apareciendo, ¿no? Por supuesto. Por otro lado, tiene que ver con los deportes, es posible que haya un interés en los deportes, que vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Que la Argentina tenga se destaque en alguna, no sé si en la Copa América, pero en alguna cuestión, en alguna competencia, en algún deporte, ¿no? Pero también tiene que ver en los años de Casa 5 con la autoexpresión de la gente. Y esto es interesante porque si volvemos una vuelta atrás, tenemos que el año anterior de Casa 5 fue el 2012. Y fíjense que el 2012, los que tengan los años suficientes recordarán que fue el año de las grandes protestas que hubo contra el kirchnerismo. De repente empezaron a salir millones de personas a la calle diciendo basta de kirchnerismo, basta de corrupción, basta con Lázaro Báez, basta con, digamos, que nos quieren llevar a ser Venezuela, no queremos ser chavistas. Y se cortó, en ese momento recuerden que Cristina venía de ganar con el 54% de los votos y digamos, llevándole no sé cuántas docenas de puntos al segundo, que había sido Wiener sin pena ni gloria, y se hablaba de la Cristina eterna, de que se iba a quedar otro mandato, de que había que reformar la Constitución para que Cristina se quedara, y que había que ir al chavismo, es decir, estaba como el kirchnerismo un poco solo, sin oposición, y la gente salió a hacerle oposición, por lo menos la gente que estaba en contra del kirchnerismo, ¿no? Pero fueron millones y millones de personas. Por supuesto que esas protestas tuvieron mucho que ver con el cambio. En el año 2012 fue el cambio de signo de Neptuno que había estado en Acuario, entró en Piscis, ¿no? Yo dije cuando hice varios videos de esto, que todo lo que era estos gobiernos de izquierda que hubo en Latinoamérica, es decir, Lula en Brasil, Chávez, los Kirchner en Argentina, que de repente se volvieron de izquierda cuando llegaron al poder, antes nunca habían sido de izquierda. Bueno, ahí hubo Morales, Correa, después estuvo, ¿cómo se llama? El Mujica en Uruguay. Bueno, todos estos, este conglomerado de gobiernos de izquierda, o que se denominaban de izquierda, tenía mucho que ver con el clima del Neptuno en Acuario, que era un clima contestatario, de ir en contra de los sistemas, ¿no? Entonces de repente veníamos de la década de los 90 con todos gobiernos neoliberales tipo Menem y Collor de Mello en Brasil, o Cardoso, ese tipo de cosas, y de repente la gente empieza a votar a Lula, ¿no? Es decir, a lo que era un poco la oposición socialista, que era algo que en los 90 ni siquiera había aparecido, ¿no? Pero bueno, al cambiar de signo Neptuno y entrar en Piscis, un poco toda esa energía acuariana de nosotros somos los defensores del pueblo, estamos en contra del sistema y los ricos, queda un poco, digamos, fuera de moda ya. Entonces la gente sale masivamente en un año de Casa 5 a protestar contra los Kirchner, ¿no? Bueno, contra Cristina, porque Néstor ya estaba muerto. Después tenemos que el año anterior, la vez anterior que tuvimos el año de Casa 5 fue el año 2000. El año 2000 fue un poco como el año 1999, fue otro año de Saturno, que fue muy... Bueno, básicamente fue una continuación de la crisis que había comenzado en el año 99, no había fondos, no había suficiente dinero, había que devaluar, pero no se podía devaluar porque estaba la convertibilidad. O había que emitir y no se podía emitir porque el gobierno se había comprometido a la emisión cero. Entonces también fue un año de ajuste en el cual el gobierno de la Rúa intentó todos los trucos posibles para salvar las papas, que eran casi imposibles de ser salvadas sin una devaluación y quizás sin un default. Y después la cosa se desmadró en el año 2001, que fue el año de Júpiter, ¿no? Porque fijémonos, esto es interesante, el año de Acuario, es decir, el año de
de Capricornio, es un año cardinal de alguna manera, es decir, tiene una energía cardinal porque está Capricornio, está regido por Saturno, entonces es como un año de comienzo de cosas. Fíjense que ahí tuvimos elección presidencial del 99 y la elección presidencial de 2023. En el año de Acuario podemos decir que de alguna manera es un signo más fijo, ¿no? Entonces es un año que, más que ocurrir grandes cambios, es un año como un poco de una transición donde la situación medio no varía mucho, encima está regido por Saturno, entonces hay como una estructuración muy fuerte. Y fíjense que el año 99 y 2000 estuvo la cosa más o menos controlada, digamos, si bien había una crisis muy grande, digamos, nadie movió el bote, y el año 2001 fue el año que se desmadró todo y cayó de la rúa y se pudrió todo, que fue el año de Júpiter, que era un año de Piscis mutable, entonces es posible que, digamos, en los años mutables se dan los grandes cambios, ¿no? Después algo parecido tenemos, si retrocedemos 12 años antes, el año de Casa 5 fue 1988. 1988 fue el último año del gobierno de Alfonsín, donde Alfonsín había puesto el Plan Primavera en 1987, pero el Plan Primavera duró un suspiro, y ya para el 1988 teníamos una alta dosis de inflación y problemas, y Alfonsín había perdido las elecciones en 1987 y le quedaban, digamos, gobernaba solamente, bueno, la capital federal, que en ese momento no era autónoma, Córdoba y Río Negro. De hecho circulaba un chiste que era UCR, quiere decir únicamente Córdoba y Río Negro, ¿no? Y bueno, fue un año donde ya las variables económicas era como que no daban más y Alfonsín ya no tenía poder, y es al final de este año de Casa 5 donde empiezan a ocurrir, bueno, hay una hiperinflación. Digamos, esto ocurre en 1989, antes del 9 de julio. El 9 de julio justamente de 1989 es el día que asume Menem, ¿no? Y que fue uno de esos gobiernos, aclaro, exitosos, porque no asumió el 10 de diciembre, ¿no? Que esto es lo que decimos todos los astrólogos, que hay que cambiar la fecha de asunción presidencial. O relativamente exitoso, bueno, pero logró parar la inflación, etcétera. Y bueno, como que acá se armó, digamos, en la crisis del 2001, el año de 2000, digamos, del 2000 digamos, de julio del 2000 a julio del 2001, logró ser un año digamos, de signo fijo, en el cual la situación se mantuvo, digamos, se mantuvo el status quo, podemos decir, y la cosa se pudrió todo cuando pasamos al año de Casa 5. Acá no, se mantuvo el status quo durante la mayor parte del año, pero ya en la segunda, en lo que sería comienzo de 1989, es donde salta la hiperinflación y empieza a haber saqueos y ese tipo de cosas que no se habían visto nunca. Después fueron un poco más comunes y bueno, y ahí es donde en las elecciones termina ganando Menem y comienza una nueva etapa, ¿no? Si nos vamos una vuelta más atrás, tenemos que el año anterior de Casa 5, regido por Saturno, fue el año que va de 1976, ¿no? De julio de 1976 a julio de 1977, y ese fue básicamente el primer año del gobierno militar de Videla, ¿no? Es decir, los militares habían tomado el gobierno el 24 de marzo del 76, y en el año de Casa 5, digamos que fue un año de Casa 4, ¿no? Regido por Saturno. Fíjense que digamos, cómo funcionan en este sentido las perfecciones, ¿no? Ahí tenemos en un año de Saturno, de Capricornio, un golpe militar que se llama, digamos, que instauran un gobierno que se llama a sí mismo proceso de reorganización nacional, ¿no? Como que esto hay que reordenar todo, ¿no? Es decir, hay que cambiar toda la estructura, es decir, algo y bueno, con mucha represión, mucha cuestión de la policía en la calle, ¿no? Y la guerra contra las subversiones, y pasamos del caos del gobierno de Isabel Perón, donde explotaban bombas todos los días por la calle, y los montoneros y eso, y la AAA hacían lo que querían y nadie ponía orden a la cosa bien saturnina de que saturamos la calle con la policía. Cualquiera que nos mire torcido va preso, ¿no? Cualquier persona sospechosa va presa, la ponemos a palo, toda esa cosa de mucha represión saturnina, ¿no? Y bueno, ese fue el primer año del gobierno de Videla, donde de alguna manera
plantean lo que iba a ser supuestamente las medidas de gobierno del nuevo gobierno militar, etcétera, etcétera, ¿no? Y que también fue un año de Saturno, mucho ajuste, mucha represión, mucha idea de que había que conservar el orden como fuera, etcétera, ¿no? Después el gobierno militar lo que terminó haciendo fue poner el dólar barato y hacer que la gente se fuera a Miami a comprar el televisor color, a Uruguayana, y la plata dulce y el DM2, y trajo todo artículos importados, y eso duró 2 o 3 años, y ya para 1989, 1980 los dólares se habían acabado y teníamos una crisis con inflación y con desempleo, y se habían fundido la mitad de las industrias, y no, digamos, y después, bueno, tuvieron que invadir Malvinas para poner a la gente de su lado, y después vino la democracia, ¿no? Básicamente fue eso, el gobierno militar. Y además de que desaparecieron miles de personas, ¿no? Y mataron a miles de personas. Pero es interesante ver que en estos años regidos por Saturno se da un poco esta cosa de que tiende a seguir esa energía saturnina que ya venía del año anterior. Desde el punto de vista que es un año que corresponde a Acuario, tenemos que muchos años es una energía de signo fijo. Entonces, al ser una energía de signo fijo, es como que se mantiene, como decía antes, el status quo, es decir, las cosas no cambian radicalmente, aunque al mismo tiempo, al ser un año de casa 5, podemos tener una gran, digamos, autoexpresión, como ocurrió en el 2011, de esta cuestión de las grandes marchas que hubo, ¿no? Y también ocurrió que en el 88-89 fueron los saqueos, aunque los saqueos no fueron masivos, fueron 4 vivos, como siempre ocurrió en la provincia de Buenos Aires, y no se sabía que nos había mandado a saquear, ¿no? Fue parecido a lo que ocurrió en el 2001. Pero bueno, tuvimos el cambio ese año del gobierno de Alfonsín al gobierno de Menem, ¿no? En ese momento el gobierno de Alfonsín había durado 6 años, porque teníamos la Constitución vieja. Después Menem reformó la Constitución que se permitía 2 periodos de 4 años con reelección, con una reelección sola, ¿no? Entonces, bueno, para hacerla corta, ¿cómo va a ser el año 2024-2025 para los argentinos? Bueno, podemos hacer no lo sé exactamente, pero podemos hacer algunas previsiones de acuerdo a lo que vimos. Como dije antes, va a ser un año de Saturno, eso lo tenemos claro. Entonces va a seguir un poco este clima de ajuste, este clima de que no hay plata, de que hay que reformar todo, ¿no? Al ser un año de Acuarios, un poco el aspecto acuariano del gobierno de Milei se va a profundizar un poco más, esta cuestión de refundar el país y dejar atrás las viejas estructuras. Ya está, bueno, se anunció que Sturzenegger va a tener un nuevo ministerio, que va a ser el ministerio algo así como de reconversión del Estado, no sé qué nombre le dieron, no quiero ponerme a buscarlo. Pero entonces toda esa cuestión de, bueno, acá tenemos que acabar con la vieja estructura y refundar el país y comenzar algo nuevo y algo único y algo que nunca se hizo, que sería Acuario, va a estar muy presente, ¿no? Por otro lado, al ser un signo fijo, yo no sé si, digamos, va a haber una cierta, como decía, sensación de que la cosa está, con lo que decía antes, ¿no? De que el status quo se va a mantener, ¿no? Pero siempre puede ocurrir que en los años de casa 5 haya manifestaciones de gente, o que haya una autoexpresión de la gente, que la gente se haga oír, ¿no? Aunque yo no sé si la gente está particularmente, en el año 2012 se dio que el kirchnerismo había gobernado por muchos años, había mucha gente que estaba muy cansada de ciertos excesos que tiene el kirchnerismo. Acá, obviamente, el gobierno de Javier Milei también tiene ciertos excesos, toda esta cosa rara que tiene con los grupos que son más de derecha, ese tipo de cosas que yo creo que la mayor parte de la gente no las comparte. Pero bueno, como es un gobierno nuevo, la gente se lo va a tolerar por unos años y después va a explotar, ¿no? No creo que este sea el año donde la gente salga masivamente a protestar contra Milei, aunque puede ser. O puede ser que a ciertos grupos, vamos a decirlo así, que ciertos grupos que hayan estado en contra de Milei desde el principio alcen más la voz en este año que de casa 5 que en otros años, ¿no? Una de las cosas que hay que tomar en cuenta con esta
técnica es qué planetas hay en la casa que se activa en el año, y bueno, la Argentina tiene a Saturno en la casa 5, ¿no? Con lo cual vamos a tener una doble activación de Saturno, es decir, va a ser Saturno en tanto regente del signo de la casa, es decir, el señor del año, digamos, según esta técnica va a ser Saturno, pero además va a haber una doble activación de Saturno, porque Saturno está en la casa 5, ¿no? Y está en la casa 5 haciendo una oposición a Marte, entonces supongo que vamos a tener esto de una cierta, digamos, oposición digamos, del gobierno queriendo cambiar las estructuras y poniendo orden, y digamos, grupos muy enojados y quizás muy violentos intentando detenerlo. Es posible que veamos esto, bueno, ya lo vimos el año pasado y es posible que sigámoslo viendo, que lo sigamos viendo, porque este año se activa esa oposición entre los dos maléficos, entre Marte y Saturno, que la Argentina tiene bueno, su carta natal de 1816, ¿no? Debería ser también un buen año para todo lo que tiene que ver con el deporte, la expresión, la cultura en general, es decir, la producción audiovisual, los museos, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la producción cultural, el teatro. También debería ser... el año de casa 5 también tiene que ver con el disfrute, entonces puede ser que sea un año que la gente la pase un poco mejor, si bien es un año de Saturno, y se distraiga un poco, y este clima de que estamos viviendo un ajuste brutal, digamos, se diluya un poco, si bien, repito, sigue siendo un año de Saturno, ¿no? Y bueno, como dije antes, el segundo año de Saturno, desde el punto de vista estoy pensando un poco en lo que va a ser el gobierno, ¿no? Y el segundo año de Saturno, es decir, podemos pensar que el Saturno de Capricornio es un año que tiene que ver con un poco con ciertas estructuras que se consideran que son inamovibles, y cuando viene el Saturno de Acuario, el Saturno de Acuario es un Saturno que está dispuesto a cambiar estructuras, ¿no? Entonces yo creo que lo que vamos a ver este año es mucha noticia de cambio de estructura económica, es decir, todo este nuevo ministerio que le están dando a Sturzenegger y eso, es decir, van a decir, bueno, a partir de ahora, qué sé yo, a ver, no sé, el comercio que lo hacíamos de tal manera lo vamos a hacer de tal otra, o la cuestión aerocomercial, en lugar de hacer de tal manera, firmamos un nuevo decreto y lo vamos a hacer de otra manera, que eso es algo que está en los diarios, ¿no? Es decir, que vamos a ver que ocurren cambios de estructura en diferentes áreas un poco del país, que es un poco lo que Milei prometió, y lo que, de acuerdo a todas las cartas que hay de los ingresos y de la carta de la conjunción Júpiter-Saturno, es lo que va a venir en la Argentina para, digamos, del año 2020 al año 2040, es decir, una reconversión un poco de las estructuras económicas del país hacia el lado más liberal y hacia el lado más de... Liberal en el buen sentido debería ser, en el sentido de la libertad individual y de darle, digamos, quitarle peso al Estado y este rol del Estado como el salvador que nos va a dar planes a todos y nos va a mantener a todos un poco sometidos a recibir el plan. Todo eso se va a ir yendo, ¿no? Esa energía. Así que bueno, año de casa 5 que corresponde a Acuario, regido por Saturno. Y va a ser un año análogo al 2012, al año 2000, a 1988 y a 1976, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Más que esto no se puede predecir. Así que bueno, amigos, vamos a terminar acá el video, y como siempre les agradezco por haberme acompañado, y les pido que si les gustó me den un me gusta, y que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.